Christopher Watts y Shannon Rezutke se casaron en el año 2012. Tuvieron dos hijas, una de ellas llamada Bella de 4 años y su hermana más pequeña, Celeste, de 3 años de edad. Para sorpresa de la familia, poco tiempo después, Shannon estaba embarazada y estaba en la espera de un tercer hijo. En esta ocasión, era un varón y se disponían a llamarle Nico. Se mostraban como una gran familia feliz, a Chris principalmente como un marido cariñoso y un padre ejemplar. En las imágenes que estás viendo, registradas por la cámara para puertas de la propia casa de la familia, Shannon es vista llegando a su hogar después de haber concurrido a una capacitación laboral. Regresó a su casa alrededor de la 1 de la madrugada del día 13 de agosto. La imagen que tienes delante es la última que registró a Shannon con vida. Esa misma madrugada, la casa con la numeración 2825 de la calle Saratoga Trail en Frederick, Colorado, sería testigo y se convertiría en una de las mayores atrocidades inhumanas jamás registradas en los Estados Unidos. Watts esperó a que su esposa estuviese sentada en la cama para conseguir ahorcarla y posteriormente esconder su cuerpo dentro de su camioneta, escondiendo algunas de las extremidades en el asiento trasero. Momentos después, sentó a sus hijas encima del propio cadáver de su madre y condujo durante unos 40 minutos hasta llegar a un amplio terreno perteneciente a la empresa en la que él trabajaba, llamada Anadarko Petroleum. A Shannon la enterró en el predio del terreno. Luego sacó de la camioneta a su hija más pequeña, Celeste, y la asfixió con una manta. Minutos después, hizo exactamente lo mismo con su otra hija. Ambos cuerpos de las pequeñas los ocultó dentro de grandes tanques de petróleo crudo. Lo más curioso del caso es que Chris, en un determinado momento, le dijo a las autoridades que su esposa había matado a sus propias hijas sin razón aparente, y él, en venganza, la terminaría matando. Además de eso, horas después de que él asesinara a toda su familia y las enterrara en el sitio en el que él trabajaba, simuló buscar desesperadamente junto con la policía. Lo hizo durante varios días seguidos, fingiendo su preocupación y desespero por encontrar a su esposa y ambas hijas, que en teoría él las había reportado como desaparecidas. Ante las cámaras se mostraba como un padre que le pedía a su familia que regresara, pero el nivel de crueldad y maldad no llegó tan lejos, hasta el momento en que una amiga de Shannon fue a la vivienda con la policía. Allí, las autoridades encontraron diversas pruebas y evidencias que lo incriminarían sobre el caso. Una de las pruebas que descubrieron los agentes fue que Watts mantenía una relación paralela a su matrimonio. Él compartía relación con una mujer llamada Nicole Kessinger, la cual era una compañera de trabajo. Ella le afirmó a la policía que no sabía que Chris continuaba casado en el momento que comenzaron su relación, cosa que él negó cuando se le prestó declaración. 2 días más tarde, a la desaparición de su familia, se sometió a la prueba del polígrafo, en donde terminaría confesando cada uno de sus atroces actos cometidos. Según declaraciones del juez Marcelo Kopkow, quien fue el encargado de sentenciarlo a cadena perpetua el 19 de noviembre del 2018, le mencionó a los medios que en toda su carrera, este es el crimen más inhumano y cruel que jamás haya presenciado.
Mind if you just want to go talk to him? I'm going to get his info real quick. No. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.